Hola hermanos, en esta tarde decidí hacer un nuevo video, pero antes de comenzar quiero desearles bendiciones, espero que estén muy bien en el nombre de Jesucristo y pues les quiero contar un poco de mi experiencia con Jesucristo y el tema es del video, ¿por qué yo decidí obedecerle a Dios? Entonces, para empezar, hermanos, les voy a leer un versículo de la Biblia porque a mí me gusta eh, ser respaldada, que me respalde la palabra del Señor a través de mis videos porque como una buena cristiana, una buena hija de Dios, tengo que ser respaldada por la palabra del Señor, porque las personas que somos hijos del Señor, ¿verdad? De nuestro Padre Creador, sabemos que las cosas son a la manera de Dios. Entonces no podemos venir nosotros inventando las cosas a nuestra manera, porque entonces no nos va a salir nada bien. Si queremos que las cosas no funcionen, tenemos que hacerlo a la manera del Señor. Entonces, ¿qué mejor que a través de su palabra y contando nuestra experiencia de vida que hayamos tenido con nuestro Padre Celestial y nuestra historia, el por qué nos han sucedido las cosas, para que otras personas que quieran ver y oír puedan beneficiarse del contenido que nosotros, las personas que nos dedicamos a hacer videos, y hablar acerca de la palabra del Señor y que no tenemos vergüenza de contar parte de nuestra historia, la historia que Dios nos permitió vivir, o sea, para que nosotros podamos sacar ese mal que nos causó ese daño, el daño que vivimos en nuestra infancia o en nuestra relación de pareja o en la vida con personas en nuestro trabajo, tantas cosas que nos pueden llegar a suceder en la vida. Creo que la mayoría de personas tenemos traumas que todavía no hemos podido superar y que nos hemos quedado, miren hermanos, calladitos, no decimos nada, ¿verdad? Entonces no debemos de callar porque si nosotros callamos estamos otorgando el mal y entonces el mal va a seguir adentro de nosotros y va a seguir dañándonos, carcomiéndonos, ¿verdad? Entonces tenemos que liberarnos, hermanos, sacando nuestra verdad que nos pertenece también, porque nos pertenece, haya sido buena o mala, nos pertenece porque es la vida que nosotros vivimos y podemos contar nuestra historia a través de nuestra verdad. Y eso es lo que nos manda a hacer nuestro Padre Celestial para que podamos ser liberados y podamos ser instruidos, ¿no? Vaciarnos de lo malo para poder ser llenados de lo bueno, ¿verdad? A través de la doctrina, la enseñanza del Espíritu Santo, o sea, de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que yo, pues en obediencia a mi Padre Celestial estoy haciendo, revelando mi verdad que me pertenece porque es la historia de mi vida, la cual Dios me permitió y voy a estar hablando acerca de ella un poco, ¿ok? Porque no me va a alcanzar el video para contar mi larga historia de vida, pero voy a ir poco a poco revelando mi verdad para irme liberando y a la vez poder seguir siendo llena, ¿verdad? Instruida de la verdad de mi Padre Celestial. Entonces, voy a leer la Biblia y, hermanos, voy a estar leyendo en Éxodos 34 y dice así, hermanos. Capítulo 34, versículo del 6 al 7. Y dice así, hermanos. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¡Wow, hermanos! ¿Se están dando cuenta ustedes que él dice acá, verdad, que el Señor no va a tener por inocente al malvado? Entonces,
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué vamos a hacer? Pero no castigado por nuestro Señor, porque eso es lo que la mayoría de personas creen, ¿verdad? Que Dios castiga. No, hermanos, Dios no castiga. Ya todo ya está escrito. Para todo hay una manera, pero tenemos que aprender por medio de la instrucción del Espíritu Santo para que nosotros podamos aprender la manera de que se hacen las cosas para poder encontrar la forma. Si nosotros no encontramos la forma correcta de hacer las cosas, entonces vamos a andar improvisando todo el tiempo y nos vamos a seguir dañando. Es por eso que a mí me gusta, hermanos, poder respaldarme con la palabra del Señor para que no sea mi palabra errada hablándole a las personas, sino la palabra del Señor a través de mi boca, por medio de las escrituras y de la enseñanza que el Espíritu Santo me comparte para que yo la pueda compartir con otras personas. Ese es el deber que debemos de hacer todas personas cristianas que hemos decidido obedecer a Dios para que los demás se beneficien. Claro, el que quiera, ¿verdad? El que quiera ver, el que quiera oír, escuchar. Algo que se me vino ahorita a la mente, no es lo mismo ver que mirar. No es lo mismo oír que escuchar. Entonces tenemos que no únicamente ver, sino también mirar, o sea, prestar atención con nuestra vista. No únicamente debemos de oír, sino también escuchar para que podamos entender y usar nuestro razonamiento a través de la conciencia que el Señor nos ha permitido. Y de esa manera estaremos usando los recursos que Dios nos ha permitido, que son los 5 sentidos, hermanos. ¿Sabían que tenemos 5 sentidos? ¡Wow! Hay tanta información que debemos saber todas las personas para que dejemos de ser víctimas del mal. Ok, entonces, volviendo al versículo, hermano, nos dice aquí que la iniquidad de los padres va a visitar hasta la 3ª y 4ª generación de los hijos de los hijos. De los padres a los padres, de los hijos a los hijos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el mal de nuestros padres nos va a alcanzar a nosotros también, la iniquidad de nuestros padres nos va a alcanzar a nosotros también, y es lo que pasa, lo que ha pasado desde siempre, porque desde que el Señor nos hizo, o sea, Él nos creó, Él creó un propósito, un proceso, un propósito. Él nos creó bajo un diseño, bajo una capacidad que nosotros tenemos que, es nuestra responsabilidad acercarnos a Dios para que podamos conocer y reconocer nuestro diseño y nuestra capacidad para que podamos vivir a través de Él, porque si no nos vamos a estar dañando. Es como que nosotros compremos un artículo y lo estemos utilizando de otra manera para la cual no fue creado el artículo. Así mismo están haciendo las personas con su templo, con estructura de nuestro cuerpo. Lo están usando de manera incorrecta y por eso se están dañando. Porque les voy a poner un ejemplo, un carro que lo sobrecarguen y no tenga la capacidad para poder llevar ese peso, se va a terminar dañando, y así mismo nos pasa a nosotros los seres humanos. Bueno, para seguir, hermanos, porque les voy a hablar un poco de mi historia, ¿verdad? Pero es que hay tanta información, Dios mío, pero un paso a la vez, ¿ok? Entonces, nos dice que estoy leyendo este versículo, hermano, porque tiene que ver bastante con lo que es mi historia, y a raíz de esto fue que yo viví la vida que me tocó vivir por la desobediencia de mis padres, porque ellos no obedecieron a Dios. Entonces me acarrearon a su iniquidad. La iniquidad de ellos me alcanzó a mí, porque los hijos son reflejos de los padres, porque los hijos adoptan la energía de los padres. Viven bajo patrones repetitivos, porque si no tienen preparación, no tienen enseñanza por la verdad, o sea, por la palabra del Señor, como en otro versículo de la Biblia nos habla el Señor, ¿verdad? A los padres que instruyamos al hijo para que cuando sean viejos no se aparten de él.
y tengan larga vida, ¿verdad? Así nos dice la palabra. Entonces, por esa desobediencia fue que pasé tantas cosas. Y les quiero contar, hermanos, que mi mamá, hablando de las cadenas generacionales, mi mamá fue hija de una señora, o sea, mi abuela, que ella la criaron lo que es en el campo, trabajando bajo la pesca artesanal. Ellos sacaban conchas, curiles, pues le llaman en El Salvador curiles, en mi país les dicen conchas, son como unos moluscos que los hacen en cócteles, y también en la pesca artesanal. Entonces, ahí donde ellos vivían en una isla, ahí no había escuela, ahí los niños que vivían ahí no tenían derecho a la educación. Lo único que le enseñaban los padres era a trabajar igual que ellos, a que pudieran ayudar a los padres de la misma manera en que ellos se dirigían para poder obtener los recursos, ¿verdad?, de la naturaleza, dado por la naturaleza a través de la pesca artesanal, y poder comprar lo que eran los alimentos que se tenían que pasar en una isla. Entonces mi mamá no tuvo preparación académica, a ella le negaron el derecho a la educación. Entonces mi mamá nunca aprendió a leer ni escribir. Entonces, y mi abuelita también, la misma vida. A ella la criaron en esa vida del monte, trabajando en la pesca artesanal, y nunca la mandaron a la escuela. Entonces, yo vengo de una familia analfabeta. Desde mi abuela, desde mis tatarabuelos, a mi abuela y mi madre. Entonces, ¿qué es lo que hizo mi madre? Repitió el mismo patrón de su madre, que fue transmitido por los padres de su madre, a nosotros. Se fue a vivir al monte, a una zona totalmente rural, donde no habían escuelas, y también nos dio ese mismo estilo de vida a nosotros, porque era el que le habían dado a ella, y ella no conocía a otros que no fuera el que le habían dado a ella. Entonces yo me crié hasta la edad de 14 años, que salí huyendo de mi mamá, porque todavía mi mamá, la verdad, se portó bien grosera, porque es igual, la mamá de ella le vivía pegando, le exigía, le ponía responsabilidades a mi madre que no le correspondían a ella. Entonces mi mamá vio que mi abuela la dejaron con los hijos y fue madre soltera, y mi mamá, como era la mayor, mi abuela la obligaba a que le ayudara. Lo que tuvo que haber hecho el padre de los hijos de mi abuela, ¿verdad? Entonces mi madre igual, me obligaba a mí que yo le ayudara a cuidar a los hijos de mis hermanas, que también las habían dejado no esposos, sino que hombres a las cuales ellas se habían permitido ingresar a su cuerpo, y las habían dejado con hijos y no se hicieron cargo. Entonces ella me obligaba a mí que yo cuidara a los hijos de mis hermanas, y era una niña como de 9 años en ese entonces. Entonces, y todavía me maltrataba, me exigía, y si uno cumplía las tareas como madre, imagínense una niña de 9 años que tenía que cumplir las tareas como madre sustituta, y si no, me llegaba a pegar. Me pegaba unas palizas mi mamá, hasta que un día mi padrastro me dijo: hija, vete, creo que vas a vivir mejor en la calle que así como vives tú con tu mamá. Tu mamá es injusta y no debes de estar aquí. Pero yo le decía: ¿a los cuántos años yo voy a ser mayor de edad? A los 18, dije, si apenas tengo 9 años, pero me aguanté hasta los 14 años, hasta que salí corriendo, huyendo de la última golpiza que mi mamá me dio. Me tuve que ir de la casa a vivir a la buscando trabajo. Yo anduve trabajando de ayudante de cocina, levantándome a las 3 de la mañana, una niña de 14 años, trabajé en unos bares sirviéndome bebidas, me robaron mi paga, porque las personas creían que yo era huérfana, caminaba haciendo limpiezas en las casas para ganarme la comida, y sin educación, totalmente analfabeta. Entonces la misma vida que le dieron a mi mamá, pero ¿qué es lo que pasó? Ella nunca salió de esa hábitat, de ese ámbito, siempre vivió ahí hasta sus años ya de vejez. Pero yo salí porque dije: yo no pertenezco aquí, yo quiero estudiar, yo quiero salir de aquí. Esta vida no me pertenece a mí. Y vivíamos en el Golfo de Fonseca, me recuerdo, en Nicaragua. Y yo miraba los cerros, porque de ahí de Nicaragua, de ese Golfo de Fonseca, se miran los cerros, y decía: yo voy a ir a El Salvador un día, yo voy a ir ahí, y ahí hay luz eléctrica, y hay escuelas, y yo voy a estudiar ahí.
porque yo no me voy a quedar sin estudio, yo quiero estudiar. Y mi mamá, no, ¿para qué van a estudiar? Si para ir a sacar los pescados no necesitan saber leer. Allá no van a necesitar, ¿acaso los pescados van a necesitar que ustedes les lean? Vayan a trabajar mejor para que se ganen la comida, decía mi madre. Entonces me quedé sin estudio. A los 14 años ya que me fui de la casa y yo pasé como un año trabajando de doméstica. Y me recuerdo que fui a trabajar a un restaurante y un señor me dijo de que fuera a estudiar a la nocturna, y así fue como yo fui aprendiendo poco a poco a leer. Y yendo a trabajar, trabajaba en el día y a las 6 entraba a la clase nocturna para salir del analfabetismo. Y bueno, entonces al punto que voy con esto es que aquí lo dice la Biblia, ¿no? Que la iniquidad de los padres visitan a los hijos y a los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, y eso es lo que le pasa a las personas. En lo que es en la Biblia se llaman cadenas generacionales, pero lo que es en el ámbito académico se le llaman, ¿cómo que se le llama? Patrones repetitivos de comportamientos. Que lo mismo que el padre hace el hijo. Por eso es que los padres tenemos que ser ejemplos para los hijos, para que los hijos sean unas buenas personas. Y si lo hacemos a la manera de Dios, vamos a tener recompensa y buenas recompensas. Entonces, a raíz de eso, pues yo sufrí muchísimo en la vida, tantos atropellos de las personas. Y tengo una larga historia, pero le quiero contar un poco de cómo yo decidí obedecer a Jesucristo, ¿verdad? Mi hermano, cómo me rescató mi hermano Jesucristo, y fue a raíz de una relación que yo tuve con un psicópata narcisista aquí en Estados Unidos, en el estado de Tennessee. Esa persona, el origen de él es del Salvador, pero yo viví en El Salvador cuando salí de donde mi mamá a buscar trabajo, ¿verdad? Me pasé en una lanchita y llegué a un lugar que se llama Puerto de la Libertad, que es donde es mi esposo, que ya falleció. Y pues después de eso yo tuve una relación con esa persona, pues pequé, ¿verdad? Porque mi esposo estaba aquí en este país y me dejaba sola allá, y pues mi esposo me pagó bien mal y yo en venganza decidí también pagarle mal, como dicen, te voy a pagar con la misma moneda que tú me estás pagando, pero eso es grave error que en otro video voy a hablar acerca de esto, porque si no se me va a extender demasiado el video, ¿verdad? Entonces, el asunto es, hermanos, que ese psicópata narcisista, yo tuve una relación con él allá en El Salvador y dejamos la comunicación, y pasaron 13 años y yo me volví a comunicar con él por medio de Facebook, y yo ya me había separado de mi esposo con mis 3 hijos ya, y pues la persona, hablamos cómo estaba él, cómo estaba yo, y para no ser largo el asunto, pues decidí hacer planes con el narcisista para venirme para acá, pero en ese entonces yo no sabía que era un psicópata narcisista, porque vivimos una relación como de 3 meses de muchachos, de chavos jóvenes, ¿no? Que andan viviendo lo bonito de la relación. Imagínense, 3 meses, una relación, es lo bonito de una relación, no aprendes a conocer a la persona, porque al principio te muestran lo bonito, ¿verdad? Las personas así se dirigen. Entonces, hicimos planes y llegué acá, a este país. El asunto es que esa persona me hizo la vida una tormenta, un torbellino totalmente, y me dañó profundamente. Digo profundamente porque no solamente de manera física se fue viendo la decadencia, el deterioro de mi persona, sino también de manera interior. Fue dañando lo que son las neuronas de mi cerebro, también lo que es mi sistema nervioso, de tanto conflicto que esas personas actúan a través de la telaraña. No sé si ustedes sabrán eso de la telaraña, ¿verdad? Que manipulan a su antojo a las personas y buscan víctimas, personas empáticas, para poder jugar su juego de la telaraña, los narcisistas. Y eso fue lo que me tocó a mí en este país.
Entonces, a raíz de eso, el psicópata narcisista una vez me ofreció droga porque yo fui cayendo tan mal, que yo estaba tan mal de mis partes íntimas, dolor, me dolía. Yo creo, he oído a las señoras ancianas decir que les duele todo el cuerpo, todo el esqueleto. Así me dolía a mí. Me dolía todo mi cuerpo, parecía ya un despojo totalmente. Se me comenzó a caer el pelo, me comencé a envejecer aceleradamente, totalmente, o incluso una vez un hermano mío me llamó y cuando me vio en videollamada me enteré yo por otra hermana que había dicho de que estaba irreconocible totalmente. Aquella muchacha tan radiante, tan bonita, que un día salió de Nicaragua y vino para acá a este país, un psicópata narcisista la había destruido. Y mi hermano no lo podía creer y estaba contando con los demás familiares que se había asustado de mi apariencia, como yo estaba. En vez de venir a mejorar aquí a este país, Estados Unidos, vine a caer en las garras de un psicópata narcisista que casi acaba con mi vida. Entonces esa persona me ofreció droga, pero yo lo amaba a esa persona, lo amaba. Y me dijo, yo ya lo había dejado a él, me salí del apartamento donde estaba, pero pues estaba, en ese entonces yo no sabía que esa persona era psicópata narcisista, pero yo al llegar acá a este país le prometí a mi Señor que ya nunca más iba a vivir esa vida de libertinaje como la viví allá en mi país y en El Salvador. Fui una muchacha que salía con mis amistades a vacilar, decíamos nosotros allá, ¿verdad? A vacilar, a fiestas, discotecas, a la playa, tomaba, fumaba. Entonces toda esa vida yo le dije a mi Señor que me perdonara de haber vivido esa vida en mi juventud. Andar exhibiendo mi cuerpo en trajes de baño, andar vistiéndome con hilos, enseñándolos, provocando en las fiestas, subiendo al Facebook fotos mías en traje de baño, porque claro, mi cuerpo bonito, una muchacha bonita, con un cuerpo delgadito, provocando, como veo hoy en día las muchachas, provocando en los videos a los impíos, como yo lo hice. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Atraer impíos. Yo misma me ponía de carnada a través de mis acciones para atraer ese tipo de personas que solo son buitres que van tras las presas para devorarlas. Entonces, y yo me ponía en mis redes sociales para que me vieran. Ay, acá, enseñando mis atributos. Enseñaba mis atributos porque estaba carente de qué, de atención. Enseñaba mis atributos porque quería que otra persona me diera mi valor. Porque quería sentirme bien a través de la atención de otras personas. Porque yo no me sentía merecedora de nada a través de los traumas que tenía, del abandono de mis padres. A través de que no me apreciaban las personas que mi esposo me utilizó por mi juventud, por mi belleza. Se aprovechó de mi ignorancia. Entonces, al punto que voy, que yo misma con esa actitud atraía a buitres, a impíos hacia mí. Y por eso atraje ese tipo de personas que terminaron dañándome, aprovechándose de mí sexualmente para usar mi cuerpo. Y sí me daban dinero para que me comprara pinturas, cosméticos, traje de baño, ropa y esto y el otro, pero ¿para qué? Para que les modelara a ellos mismos, para usarme de manera sexual. Eso es lo que hacían. Entonces yo misma me puse como en el anzuelo para el pez que quisiera devorarme. Entonces yo también fui culpable. Y por eso hoy en día hablo a las personas, digo a toda persona que quiera oír, que deje de ponerse de carnada. Otra cosa, yo tuve mi casa, mi carro, prendas, regalos que me daban. Para que se pueda escuchar bien. Creo que se había apagado.
Ok, entonces una noche que yo consumí droga, porque
que sigue el mal lo hace para su muerte. ¿Se están dando cuenta cómo el impío está cavando su propia tumba? Todo ese montón de psicópatas narcisistas, ¿por qué creen que están así? Porque vivieron sus vidas desordenadas y no quieren cambiar, no quieren dejar esas vidas de desorden y se han vuelto unos depravados sexuales que andan dañando a personas a su paso. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Fíjense algo que yo me he notado, hermano, porque desde cuando yo vengo pidiéndole respuestas al Señor, porque la verdad fue algo terrible que a mí me hicieron, me dañaron profundamente, o sea, de manera psicológica, dañaron mis sistemas inmunológicos, o sea, sistemas de organismo, que no sé si la mayoría de personas no tienen este conocimiento, pero las que lo tienen me van a entender. Nosotros tenemos microsistemas, que son las neuronas de nuestro cerebro y también las células de nuestro cuerpo. Y voy a estar haciendo un video más adelante que se lo voy a estar compartiendo para explicarles cómo las personas están autodestruyendo al seguir la iniquidad, ¿verdad?, de sus padres, que fueron transmitidas por ellos. Entonces no vengamos, hermanos, ahora que no, porque me transmitieron eso, yo voy a seguir siendo así. No, ya ahora somos unos adultos, ya ahora somos adultos. Ya tenemos conciencia propia, ya sabemos razonar. Tenemos que dejar de hacer lo malo, porque si no, pues vamos a ir camino al Seol, a la muerte, cavando nuestra propia tumba. Y es lo que están haciendo todos esos psicópatas narcisistas, que ellos creen que se van a librar, y todas esas personas que están con esquizofrenia, Alzheimer, azúcar en la sangre y tantas enfermedades que se generan a raíz del mal que las personas están permitiendo en su vida. Así que yo decidí obedecer a Cristo, hermanos, por eso, porque el Señor me rescató de las garras de un psicópata narcisista y el Espíritu Santo me ha ido instruyendo y me doy cuenta que no tengo que quedarme con esa verdad, que yo tengo que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida para ayudar a otras personas, el que quiera ver, el que quiera escuchar, para que se aparten de ese tipo de personas que andan privándolo a uno de que uno sea una persona independiente, que te quieran tener ahí como que sos objeto sexual, que no te permitan ser una persona libre, independiente. Esas personas no son buenas. Solo te quieren tener privada de tu libertad para hacer a su antojo con las personas que lo permitan, hermanos. Así que, ojo. Leamos la palabra de Dios, que ahí vamos a hallar la sabiduría, la inteligencia y grandes cosas, dice el Señor, que nunca nadie ha visto ni oído, que están para las personas que quieren servir a Dios en espíritu y en verdad. Esas son las que van a tener ese privilegio de saber esas cosas. Así que busquemos a Dios, estamos a tiempo todavía. Cristo viene pronto y la gente anda creyendo que falta mucho. Solo Dios lo sabe, pero Él quiere que nos estemos preparados. Ya tenemos que estar con las maletas listas. No, ¿qué maletas? Con nuestro templo preparado para irnos con el Señor. ¿Para qué vamos a estar viviendo enfermos a través de estar buscando la muerte, a través de ser impíos? No, seamos justos y verdaderos, que vamos a encontrar la vida en nuestro Señor. Ok, entonces eso era lo que les quería compartir, el por qué yo decidí obedecer a Cristo y por qué decidí dedicarme a hacer videos hablando de mi verdad para ser liberada y ser llena de la instrucción del Espíritu Santo a través de nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga. Les deseo que abran su mente y su corazón para que puedan encontrar la sabiduría que únicamente está en nuestro Padre Celestial. Bendiciones.